Hola a todos, un saludo. Eh, Vamos a hablar ahora de, digamos, las operaciones mentales, eh, las operaciones cognitivas que tienen que ver eh, con el reconocimiento visual de las palabras y cómo, digamos, las estructuras cognitivas logran que el cerebro reconozca las palabras. ¿Mm? Y estas operaciones tienen que ver más con el procesamiento de la forma que con el significado. Esto es claro tenerlo en cuenta. O sea, tiene que ver más con lo morfosintáctico que con lo semántico o lo semiológico. Entonces, dentro de estas teorías o dentro de estos modelos teóricos hay varios. El primero es el modelo de Logogen, que fue desarrollado por John Morton en la década de 1960 y 1970 y plantea un efecto de clave de contexto en el reconocimiento de las palabras. Es la existencia de una información de entrada sin completar que hace parte del contexto en el cual el sujeto está inmerso. ¿Mm? Eh, a ver, un niño puede completar una letra, puede completar una letra a partir del desarrollo histórico y del contexto educativo en el cual el niño vive y también a partir como ya lo habíamos hablado anteriormente, de la experiencia educativa o la experiencia que el niño tiene con las letras o con las palabras. Un niño de 2 años o de 3 años se le puede mostrar una vocal y el niño no la reconoce, pero si al niño se le dice es la vocal de la bolita con el palito, el niño dirá que es la A. ¿Mm? Así que digamos que hablando de la forma de la palabra, para el niño es la bolita con el palito, pero solo después que el niño tiene alguna experiencia, eh, por decirlo así, educativa con las letras, el identificar que es la A. Ojo, solo dentro de la forma de la palabra. Como bien sabemos, las letras cambian de diferente forma y el niño puede lograr identificar otra A, que es la famosa A que es parecida a un patico. ¿Mm? Un niño pequeño o un niño que no ha tenido la experiencia con esta forma de la letra A no la va a lograr identificar. Así que esta es la unidad básica que explica el modelo del logogen. ¿Mm? Y hay otro elemento acá que tiene que ver, digamos, con la cantidad de estímulos o la frecuencia regular con la cual el niño está sometido a la experiencia con la forma de las palabras, que le permite al niño saltar o le permite al cerebro saltar el umbral de la respuesta y reconocer la palabra rápidamente. ¿Mm? Cuando el estímulo que recibe es imperfecto o interferido por un sonido externo, entonces digamos que aquí puede haber en su defecto puede deteriorar la respuesta ante el aprendizaje de las palabras. Me explico. Si hay mucha interferencia en los procesos atencionales del niño, el niño probablemente le cueste más memorizar el nombre de la palabra o la letra de la palabra o la forma de la palabra. Cuando se involucran dos sistemas perceptivos, no solamente el sistema perceptivo visual, sino el sistema perceptivo auditivo. Eh, y bueno, y lo otro que tiene que ver con este modelo Logogen, otro elemento importante es que entre más frecuente sea el estímulo, más bajo es su umbral de reconocimiento y como consecuencia se hace más rápido el reconocimiento de la palabra en torno a la letra, en torno a la forma de la palabra. ¿Mm? Y vea que esto no solamente se aplica con la escritura de letras, sino con los números. Por ejemplo, con los números también se puede decir, el número 1 es el palito, el 2 que parece el patico, ¿cierto? El 8 el señor gordote, y también con otra serie de aprendizajes, ¿ve? Y eso va a ser a lo largo de nuestra vida, por ejemplo, para aprender también las señales de tránsito, para aprender ciertos códigos comunicativos, ciertos iconos universales, como el baño de hombres, el baño de mujeres. O sea, esto aplica para todo, digamos, para cualquier momento histórico o para cualquier edad o para cualquier cultura.
esto es un elemento universal. Lo que pasa es que aquí estaríamos hablando con el procesamiento de la forma de las palabras, pero se puede transferir este modelo a el procesamiento de la forma de ciertos símbolos universales a los cuales estamos expuestos diariamente. Este es el modelo de Logogen, descrito por Norton en la década de los 60 y los 70, ¿sí? Bueno, también Morton plantea una diferencia entre el procesamiento de la palabra aislada y el de la palabra en contexto. ¿Qué diferencia hay entre la palabra hablada y la palabra en contexto? Es la misma diferencia que hay entre semántica y semiología. Semántica habla del significado de una palabra, el significado literal de una palabra. Y semiología o semiótica estaría hablando del significado de una palabra sometida dentro de un contexto. Eso lo veremos después. Porque la semiótica pues es una ciencia complejísima, que también digamos tiene un toque tangencial con la rama de la psicología conocida como psicolingüística. Una palabra aislada de una palabra en contexto sería la palabra, digamos, el objeto mango. Entonces se ve un titular, digamos, en un periódico en donde dice: le dieron una puñalada en el mango, periódico amarillista. Le dieron una puñalada en el mango. Si el significado es literal, se va a imaginar un cuchillo atravesando un mango. Si sometemos la palabra en contexto, tendríamos que descifrar cómo el mango se convierte en el corazón, en una parte del cuerpo, ¿sí? Y si se convierte en una parte del cuerpo, tiene que ver con la forma del mango, de la fruta, que es similar a la forma del corazón, y que eso ha hecho que el contexto, la cultura, genere un nuevo significado alrededor del mango. Y esto es una palabra en contexto. Entonces una persona que viene de otro lado, o una persona que no viene que no está aquí, en esta cultura, no va a entender el significado de esta frase. Bien. Entonces, ahí vemos cómo, digamos, el contexto influye en la forma de la palabra, también en los significados de las palabras, también la frecuencia del estímulo y también la interferencia obviamente de los sistemas perceptivos, como son la visión y la audición. El modelo de búsqueda. Ya el modelo de búsqueda se apoya como en una metáfora bibliotecaria en donde se buscaría las palabras o que la mente busca las palabras como si fuera un diccionario. Hay un famoso juego en donde se le dice a alguien, se le pide a alguien que diga palabras con la letra tal. Entonces, palabras con la letra D. Y la persona va diciendo palabras y si uno nota en el juego, la persona empieza a decir palabras que son muy similares o que cambian muy poco. Es como si el cerebro buscara en las palabras en referencia a la contigüidad o a la significación similar que tienen. Ejemplo: dado, dado, dados, daditos, dadotes, dedos, deditos, dedotes, dedazos, dedal, dedales, ¿sí? Y empezaría con Dios, Dios, Diosito, Diosdado, ¿sí? Y así con otra serie de palabras, pero que estas palabras el cerebro va a generar más palabras a partir de la contigüidad o de la cercanía semántica o la cercanía ortográfica o la cercanía gramatical que tienen cada una de ellas. O sea, es como si fluyera esta búsqueda en una sola dirección, Otro modelo de búsqueda es el modelo de Forster, en donde el reconocimiento de las palabras se da por dos archivos, un archivo principal y un archivo de acceso periféricos, muy parecido a los modelos que vimos anteriormente, al modelo de la hipótesis preléxica también, o a los modelos en donde se funcionan por medio de carpetas. Entonces, estas palabras o
estos archivos están dados digamos, por la cantidad de información sensorial ingresada al cerebro. Entonces estos archivos serían un archivo ortográfico, que sería un archivo cómo se escribe, un archivo fonológico, que sería un archivo de cómo se pronuncia, y un archivo semántico sintáctico, que sería qué significa. Son tres archivos claves dentro del reconocimiento visual de las palabras: cómo se escribe, cómo se pronuncia y qué significa. Entonces es como si nuestra mente tuviera un puntero y ese puntero fuera a esos tres archivos básicos en donde ingresa una palabra, y en la palabra el puntero dijese, bueno, se escribe así, se pronuncia así, y esto es lo que significa. Y bueno, para decir de este modelo de Foster, es que si el estímulo es una palabra, la búsqueda será terminal hasta encontrar la correspondencia. Si es una no palabra, la búsqueda será mucho más exhaustiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si el estímulo es una palabra, el cerebro va a buscar en estos archivos el archivo de cómo se escribe, de cómo se pronuncia y de qué significa. Pero si el archivo no es una palabra y el archivo es una situación, deberá buscarlo de otra manera. Deberá buscarlo de otra manera, y existirán otra serie de elementos ahí en donde la búsqueda va a ser mucho más exhaustiva. Por ejemplo, pueden ser otros archivos como personas, ¿cierto? Puede ser otro archivo como lugares, puede ser otro archivo como tiempo, etcétera, etcétera. Otro modelo de búsqueda es el de Butterworth, que plantea un modelo exceso de 2 etapas. Entonces, la primera etapa, en donde se accede al léxico semántico. Entonces, al léxico semántico es al léxico de qué significa, y la segunda al acceso fonológico. Y allí se van a conformar cadenas de fonemas conocidas por el hablante. El ser humano, antes de aprender cómo se escribe o qué es un objeto, el niño pronuncia la onomatopeya del objeto. O sea, antes de que el niño sepa que es un perro, el niño nombra al perro como guau guau, y al gato miau miau, y al carro rum, ¿sí? Y así con otros elementos que pueden prestarse para esta facilidad onomatopéyica, o sea, que se pueda dar el sonido. Porque digamos, con una hormiga el niño no lo va a decir, ¿no? Con un elefante no lo va a decir. Solo con ciertos objetos, ciertos animales o ciertas personas. Entonces, primero es básicamente decir de que primero se conoce el significado, ¿sí? Primero se conoce el significado antes de que se sepa escribir o se sepa nombrar, o que se sepa pronunciar. Ese es básicamente el modelo de Butterworth. Y bueno, hay otros modelos conexionistas, ¿sí? Entonces hay modelos de activación, verificación. O sea, activación sería la capacidad sensitiva que se tiene, auditiva o visual, para ver y para escuchar las palabras, y la verificación que el cerebro hace de estas palabras de acuerdo a la experiencia, y cómo, digamos, tiene una experiencia no solamente motora del habla para poder decirlo, sino también escritora o lectora escritora. Y hay un modelo, pues el cerebro va haciendo esto, una activación casi que simultánea de esta verificación. Va activando y verificando los nuevos saberes que llegan a su mente respecto a las palabras. Por eso el niño primero reconoce la forma antes de reconocer el significado, ¿sí? Primero reconoce la forma y después reconoce el significado. Ahora, ¿qué pasa con las personas sordomudas o con las personas mudas que no tienen la capacidad de la experiencia auditiva? Pues que ellos van a activar y van a verificar a partir de la experiencia, digamos, en el caso de los sordomudos, a partir de la experiencia visual de la palabra, y el reconocimiento de la forma va determinado por los gestos y por las praxias manodigitales del lenguaje de señas. Y en el caso de las personas invidentes, pues va a ser por el reconocimiento táctil
de cada una de estas, de cada una de las letras de las palabras, pero el aprendizaje es básicamente el mismo. O sea, hay una activación del aprendizaje, de la experiencia en nuestro cerebro, en la mente humana, y hay una verificación de ese aprendizaje y hay una adaptación a ese aprendizaje y así se lleva el aprendizaje como tal, con los tres elementos digamos, de los procesos cognitivos piagetianos: asimilación, ¿sí?, acomodación y adaptación. Entonces, cuando ya hay una adaptación en el cerebro, hay una verificación de este aprendizaje y se dice que se ha aprendido. ¿Qué sería aprender? Aprender sería activar la huella memorística a partir de una experiencia o una práctica. Y bueno, están otros efectos léxicos encontrados, como la frecuencia léxica, que entre más veces aparecen los textos, más rápido se memoriza. O sea, entre más se repasa, más se memoriza. Entre más frecuencia tengamos con el estímulo, más lo memorizamos. Otro es el efecto de lexicalidad, ¿sí?, que se necesita más tiempo para rechazar una serie de letras que no forman parte, que no forman palabra, que para decir sí a una palabra. O sea, que el efecto de lexicalidad es cuando no entendemos, por ejemplo, una fórmula médica. Entonces, en la fórmula médica, ¿por qué el boticario o la persona de la droguería entiende lo que dice el médico ahí, en estas letras inentendibles? Pues porque él, digamos, tiene una verificación de ese aprendizaje, sabe lo que está leyendo y hay un cruce o hay una comparación en el cerebro de cada uno de esos garabatos, transformándolos en unas formas icónicas, unas formas de letras que uno no entiende. Nosotros no vamos a entender porque no vamos a descifrar, ¿sí? Porque para el boticario es una A o una E, ¿cierto? Para nosotros puede ser otra forma de palabra, ¿sí? Por eso no vamos a entender nunca eso, ¿sí? Entonces simplemente es como el cerebro y la mente descartan las opciones cuando se está leyendo y no se entiende. Y decir, aquí lo que dice es esto, no creo que aquí diga esto, ¿qué es lo que dirá acá? Entonces es formar las letras, ¿sí?, formar las letras y a partir de la formación de estas letras lograr formar una palabra con un sentido discreto y estable, o sea, con un sentido cierto. El otro es el efecto de longitud, en donde dice que las palabras más largas se leen más despacio. Eso es casi obvio, porque descifrar en forma de lesemas serían cada una de las letras. Las lesemas se unen para formar sílabas, con las sílabas se forman fonemas, se pronuncia, y eso va a tener una representación en nuestro cerebro. Mientras se une la letra, se forman palabras y tiene que haber una representación igual de lo que se está leyendo. Y finalmente el efecto de priming, ¿sí?, que es un reconocimiento de una palabra, que las palabras son modificadas y va predecida con un contexto que mantiene algún tipo de relación con ella. Uno lee un párrafo y cuando se lee ese párrafo, el cerebro no memoriza todo. El cerebro memoriza las palabras de este párrafo. Si el párrafo está describiendo una situación, el cerebro va a grabar, a reconocer más las palabras que tienen más impacto dentro del contexto y que tienen la relación más cercana con el contexto. Si ponemos a unas personas a ver una novela y después les decimos que describan qué era lo que vio en la novela, las 3 o 4 personas que ven no van a tener la misma idea, ¿cierto? O bueno, pueden tener ideas similares, pero para el sujeto A es diferente para el sujeto B y es diferente para el sujeto C. O sea, todos los tres tienen situaciones diferentes o memorizan diferente dependiendo de la descripción que ellos hagan. Y esto depende, digamos, de lo que tiene relevancia para su cerebro en cuanto a la capacidad descriptiva de lo que están haciendo.
Y si uno ve, cuando se escribe una novela, lo más altamente impactante tiene que ver con la involucración emocional o con la agresión, o sea, con las peleas, con el llanto, con el dolor. ¿M? Nadie va a describir, por eso en las novelas no se ven cosas como que la gente va al baño, ¿cierto? En las novelas no se ven cosas como que fue a hacer mercado. En las novelas no se ven cosas como fue a pagar servicios públicos. Eso no interesa. Lo que se interesa es algo que tenga dentro del contexto una gran involucración de tipo emocional y que pueda captar la emoción o agarrar, tomar, capturar la emoción también del televidente. A los guionistas no les interesa eso. ¿Ven? Entonces ese es el efecto del priming. El efecto del priming sería reconocer una palabra o reconocer una palabra o una situación dentro de un contexto y ver cómo, digamos, esta palabra o esta situación dentro del contexto es fundamental. Pues bueno, creo que así hemos terminado esta breve reseña sobre psicolingüística y el reconocimiento visual de las palabras. Es una lectura muy general de cómo se hace. Ya tendría que ver, digamos, cuáles son las áreas del cerebro que están involucradas en el reconocimiento visual de las palabras, de las frases, ¿sí? En la comprensión del habla, en la comprensión de las frases, en la comprensión de los gestos, del lenguaje gestual, que es clave, digamos, en los procesos de comunicación interpersonal. Nos encontraremos en otra oportunidad. Chao, chao.